soy Julián Greenblad del curso Cuarto Plantas. Hola, mi nombre es Álvaro Mura. Yo soy Ciro Fernández. Yo soy Diego Francolini. Alumno de... Mi nombre es Joaquín Seba. En este video vamos a hablar sobre el material que elegimos trabajar, el acero inoxidable. Para empezar, debemos definir qué es un acero inoxidable. En metalúrgica, acero inoxidable se define como una aleación de acero que contiene, como mínimo, un 12% de cromo en su masa. Este tipo de acero posee una alta resistencia a la corrosión debido a que el cromo que contiene posee una gran afinidad con el oxígeno, por lo que reacciona con este formando una capa pasivadora que evita la corrosión del hierro. Sin embargo, esta capa puede verse afectada por ácidos, los cuales atacan al hierro y lo oxidan por mecanismos intergranulares o picaduras generalizadas. Además, en los distintos tipos de acero inoxidables podemos encontrar otros tipos de aliantes. Entre los principales se encuentran el níquel y el molibdeno. En cuanto al origen del material, tenemos que, como todos los aceros, el acero inoxidable es un material simple. Tiene como principal aliante el hierro, al cual se le suma el carbono en pequeñas cantidades. Este tipo de acero fue descubierto a principios del siglo XX, al observarse que una pequeña cantidad de cromo añadida al acero le daba a este un aspecto brillante, además de resistencia a la suciedad y a la corrosión. Voy a hablar de los tipos de aceros inoxidables que vamos a ver en nuestro trabajo práctico. El primero que vamos a ver es el acero inoxidable ferrítico. Contiene cromo y níquel, tiene una estructura metalográfica, se caracteriza por ser magnético, es decir, son atraídos por un imán, con porcentajes de carbonos menores a 0,1, y estos aceros no son endurecidos por el tratamiento térmico. Bien, el segundo acero inoxidable se llama martensíticos. Son aceros entre 0,1 y 1% de carbono, son templables, tienen martensita en su estructura, siendo magnéticos como el anterior que vimos recién. Y por último, vamos a ver el acero inoxidable austenítico. Su estructura está formada básicamente por austenita a temperatura ambiente, no son magnéticos, se pueden endurecer por deformación, por lo que su estructura metalográfica pasa a contener martensita, se convierte en parcialmente magnéticos, por lo que dificulta el trabajo con artefactos eléctricos, y estos son los más utilizados por su amplia variedad de propiedades. Voy a hablar sobre la corrosión en los aceros inoxidables. Como está comprobado, el acero inoxidable es un material muy resistente, sobre todo a la corrosión, pero existen ciertos agentes que pueden dañar su estructura. En el caso de los aceros martensíticos, por lo general, resisten menos a la corrosión que los demás tipos. Esto es a causa del estado de tensión característico de la martensita. En el caso de los tipos ferríticos y austeníticos, siendo los austeníticos más resistentes a la corrosión que los ferríticos, su resistencia es mayor a la corrosión, al contar con una única estructura metalográfica, que es de ferrita o austenita respectivamente, de composición uniforme y extenta de tensiones. Hay muchos tipos de corrosión en los aceros inoxidables. Una de ellas es la corrosión uniforme o generalizada. Esta es la que se extiende por toda la superficie del metal, produciendo una pérdida de espesor y, por consiguiente, una disminución a la resistencia mecánica. Las superficies rugosas son más propensas a este tipo de corrosión que las que tienen un pulido brillante. Este tipo de corrosión es el menos peligroso, ya que suponiendo que se haya practicado una selección oportuna del material, puede calcularse una duración o, si se desea, una pérdida de peso y espesor de un determinado periodo.
Tenemos una resistencia excelente o ideal cuando la pérdida de peso es inferior a 25 miligramos sobre centímetros cuadrados en un lapso de 24 horas. Y es aceptable cuando es inferior a 250 miligramos sobre centímetro cuadrado en también un lapso tomado de 24 horas. Otro tipo de corrosión es la corrosión galvánica. Esta se produce cuando, en presencia de una solución ácida o humedad atmosférica, los metales están en contacto formando una pila eléctrica. Uno de los metales hará de ánodo, o sea positivo, y el otro de cátodo, que es el negativo, produciéndose la oxidación o corrosión sobre el metal que hará de ánodo, o sea del negativo. En general, los aceros inoxidables son catódicos con relación al resto de los aceros ordinarios, quedando así protegidos de la corrosión galvánica. Otra corrosión es la llamada corrosión selectiva o por picaduras, también llamada puntiforme. Se produce cuando una serie de condiciones hacen que desaparezca la pasividad de algunos puntos de la superficie inoxidable. Generalmente se manifiesta con picaduras muy finas que desarrollan rápidamente en profundidad y longitud. Caso típico de esta corrosión es la producida por el agua de mar en la mayoría de los aceros. Los cloruros, bromuros o hipocloritos son los que presentan mayor agresividad. Si sobre la superficie de un acero inoxidable se acumula suciedad, se evita el acceso al oxígeno en las zonas cubiertas, formándose picaduras como consecuencia de la pérdida de pasividad. Resulta importante el mantenimiento de limpieza durante su uso. En caso de que ya se hayan presentado picaduras, es necesario eliminarlas por medios mecánicos abrasivos y proceder posteriormente al pasivado. La corrosión por intersticios. Este es un tipo de corrosión localizada en las zonas de contacto de un acero con productos sólidos cuando estén humedecidos con agua u otro medio corrosivo. Si los medios corrosivos que humedecen los productos sólidos son soluciones cloruradas o sulfatos, aumentan la velocidad e intensidad de la corrosión. Comparando en los tipos de aceros, los aceros austeníticos resisten mejor ese tipo de corrosión. Corrosión bajo tensión. Esta se da cuando en los aceros quedan zonas tensionadas por fuerzas exteriores como tracción, deformación en frío, soldaduras u otras, y se les somete a determinadas soluciones, especialmente a las cloruradas. Pueden producirse pequeñas fisuras si las zonas expuestas están sometidas a tracción, dando origen a este tipo de corrosión. Para eliminar las tensiones residuales en los aceros austeníticos, es suficiente con someterlos a una temperatura superior a 880 grados. Para eliminar las tensiones residuales en los aceros austeníticos, es suficiente con someterlos a una temperatura superior a los 880 grados, siempre que vayan a estar expuestos a medios clorurados. Intergranular. Este tipo de corrosión se da fundamentalmente en los aceros austeníticos, en el caso que se les mantenga durante cierto tiempo a temperaturas comprendidas entre 450 grados y 850 grados Celsius, ya que se provoca una precipitación de carburos de cromo en los límites de granos que empobrecen de cromo las zonas contiguas a las mismas. Si en estas condiciones se somete a medios relativos, puede experimentar una oxidación intragranular. Esta corrosión puede ser originada por tratamientos térmicos mal realizados, calentamientos o enfriamientos defectuosos durante la transformación del acero, los calentamientos de las zonas cercanas al cordón de las soldaduras. La corrosión intergranular se manifiesta en pérdida de brillo y sonoridad, transformándose en quebradizos. Se considera que un acero es totalmente estabilizado cuando el contenido de titanio es 5 veces superior al contenido de carbono o el de niobio es 8 veces superior al del carbono. En caso de presentar corrosión intergranular, será necesario someterle a un temple austenítico o hipertemple, con el fin de disolver dichos carburos. Corrosión por fatiga. Esto se produce cuando el material experimenta tensiones repartidas, dando lugar a que el material pierda resistencia frente a soluciones corrosivas, produciéndose rotura por fatiga en corto plazo. Esto ocurre debido a las picaduras y formación de productos corrosivos que actúan como puntos de partida de estas por fatiga. Corrosión por erosión. Los aceros que estén en contacto con soluciones en movimiento sufren corrosión.
Además, desgaste por el paso de la solución circulante. En estos casos se requieren aceros resistentes tanto a la erosión como a la abrasión, especialmente cuando se trata de soluciones que contengan fangos. Para seguir hablando de las propiedades del acero inoxidable, conocemos otra que se llama la resistencia a las temperaturas extremas. El acero inoxidable, en comparación a otros metales, es capaz de soportar altas temperaturas de calor sin sufrir deterioro ni alteraciones. Y además también puede sufrir o ser aplicado a temperaturas invernales, es decir, a temperaturas muy bajas, sin riesgo de fragilización ni quebrarse o rotura. El acero inoxidable presenta mejor resistencia al fuego que otros metales y no desprende humos tóxicos. En particular, el acero inoxidable austenítico es el que mayor resistencia presenta ante temperaturas extremas. Otra propiedad del acero inoxidable es que es reciclable. Muchos de los productos de acero inoxidable están compuestos por un 80% de chatarra de este metal. Además, los productos nuevos están conformados por un 50% de los desechos del acero inoxidable y además esto demuestra que sus propiedades físicas no se alteran ni se oxidan, es decir, que se mantienen intactas. Además, el acero inoxidable, como otra propiedad, es un material único y estético, es decir, que este cuenta con un gran acabado estético y elegante. Por eso muchos arquitectos lo eligen usar a la hora de hacer sus proyectos y obras. Además, no necesita un mantenimiento constante debido a que es muy fácil de limpiar. También las propiedades mecánicas del acero inoxidable es que este metal cuenta con una excelente ductilidad, una elasticidad y una dureza que hacen que sea ideal para cualquier tipo de proyecto. Además, presenta una excelente resistencia al desgaste. El proceso de fabricación del acero inoxidable está hecho principalmente de níquel, cromo, manganeso y nitrógeno. La fabricación del acero inoxidable comprende una serie de pasos. Primero y nada, principal, se funden las materias primas en un horno eléctrico y se someten al menos a 12 horas de calor intenso. La mezcla luego es moldeada en desbastes rectangulares, planchas o palanquillas parecidas a barras antes de tomar una forma semisólida. Esta forma inicial del acero es procesada a través de la operación de formado que incluye la laminación en caliente de barras, cables, láminas y planchas de acero. Luego, el metal es recocido. Este es un tratamiento térmico donde primero se calienta el metal y luego es enfriado en condiciones extremas y controladas. En consecuencia, se trata el metal con tensión interna y es definitivamente suavizado y fortalecido. Este proceso también se es conocido como endulzamiento por precipitación. Requiere un monitoreo cuidadoso de la temperatura y de los tiempos de calentamiento y enfriado. La temperatura envejecida afecta las propiedades del metal de manera masiva. Las temperaturas bajas causan una alta fortaleza y baja resistencia a la rotura. Ejemplo, es decir, más frágil que dúctil. Mientras que las altas temperaturas resultan en un material más resistente de baja fortaleza, se vuelven más dúctiles que frágiles. Un enfriamiento rápido puede proporcionar un acero resistente sin una pérdida significativa de la fortaleza, y el tratamiento térmico utilizado en el acero inoxidable depende del tipo y del grado de acero que se produzca. El recocido o tratamiento térmico puede desarrollar un precipitado conocido como incrustación. Estas incrustaciones pueden ser eliminadas a través de diferentes métodos como el decapado, baño con ácido nítrico fluorhídrico, la electrolimpieza, aplicación de corriente eléctrica usando ácido fosfórico y un cátodo. Estos pueden ser los ejemplos para eliminar las incrustaciones. El incrustado del material en el proceso de fabricación se lleva a cabo en momentos distintos, dependiendo del tipo de acero que se produce, y aunque los cables y la barra de acero se han tratado de forma tradicional con laminación en caliente, forjado y extrusión, las láminas y las bandas pasan por el desincrustado luego de la laminación en caliente. Las operaciones de cortado en el proceso de fabricación son necesarias para obtener la forma y el tamaño deseado del producto final. El corte mecánico involucra el uso de guillotinas y cuchillas de acero de alta velocidad para perforar, dar mediante sillamiento y picar y realizar una serie de supuestos huecos superpuestos. También se puede cortar con soplete, un proceso que involucra el uso de una llama generada por oxígeno, propano y polvo de hierro. El método de corte con llama de plasma usa una columna de gas ionizado para derretir y cortar el metal. El acabado de la superficie en el paso final de la fabricación del acero inoxidable es crítico para obtener la resistencia deseada a la corrosión y dejar el metal listo para otros pasos específicos de fabricación industrial según se requiera.
En la etapa del acabado de superficie, el metal es sometido a tratamiento según la apariencia de la física deseada, un acabado opaco, un acabado brillante o un acabado tipo espejo. Fabricar los productos finales requiere dar mayor forma a través de la laminación en caliente, prensado, forjado y extrusión. Luego se une el material con soldadura y se da la forma deseada, como por ejemplo pueden ser mis brackets. Esto es acero inoxidable. El proceso de control de calidad es monitoreado a lo largo de la fabricación del acero inoxidable, es decir, en ningún momento se corta la cadena, se va monitoreando a medida que se va moldeando el acero. Se revisa de manera constante el material para lograr propiedades mecánicas óptimas para superar el paso del tiempo. La atención constante es el detalle más mínimo que hace al acero inoxidable un material aplicable universalmente. Proceso de conformado. Los procesos de conformado de los aceros inoxidables comprenden un amplio grupo de procesos de manufactura, en los que se usa la deformación plástica para cambiar la forma de las piezas. En el proceso de conformado, las herramientas, usualmente dados de conformación, ejercen esfuerzos sobre las piezas de trabajo, que las llevan a tomar la forma de la geometría del dado. Debido a que estos aceros deben ser conformados en la zona de comportamiento plástico, es necesario superar el límite de fluencia, para que la determinación sea permanente, por lo cual el material es sometido a esfuerzos superiores a sus límites elásticos. Estos límites se elevan consumiendo así la ductilidad. Propiedades metálicas. Al abordar los procesos de conformado es necesario estudiar una serie de propiedades metálicas, influenciadas por la temperatura, dado que estos procesos pueden realizarse mediante un trabajo en frío como mediante un trabajo en caliente. Trabajo en frío se refiere al trabajo a temperatura ambiente o menor. Este trabajo ocurre al aplicar un esfuerzo mayor que la resistencia de excedencia original, produciendo a la vez una deformación. Trabajo en caliente se define como la deformación plástica de él a una temperatura mayor que la de la recristalización. La ventaja principal del trabajo en caliente consiste en la obtención de una deformación plástica casi ilimitada, que además es adecuada para moldear partes grandes porque el metal tiene una baja resistencia de excedencia y una alta ductilidad. Ahora también voy a hablar sobre los aceros inoxidables comerciales. Las aleaciones de acero inoxidable comerciales más comunes son acero inoxidable extra suave, que contiene un 13% de cromo, un 0,15% de carbono. Tiene una resistencia mecánica de 80 kilogramos sobre milímetro cuadrado y una dureza de 175 a 205 HB. Se utiliza en la fabricación de elementos de máquinas, a la vez de turbinas, válvulas, etc. También está la aleación de acero inoxidable 16 cromo 2 níquel, tiene un 0,20% de carbono, un 16% de cromo y un 2% de níquel. Tiene una resistencia mecánica de 95 kg sobre milímetro cuadrado y una dureza de 275 a 300 HB. Se suelda con dificultad y se utiliza para la construcción de alaves de turbina, ejes de bomba, utensilios de cocina, cuchillería, etc. El acero inoxidable al cromo níquel 18,8 tiene un 0,18% de carbono, un 18% de cromo y un 8% de níquel. Tiene una resistencia mecánica de 600 kg sobre milímetro cuadrado y una dureza de 175 a 200 HB. Es un acero inoxidable muy utilizado porque resiste bien el calor hasta 400 grados Celsius. También está el acero inoxidable al cromo manganeso, tiene un 0,14% de carbono, un 11% de cromo y un 18% de manganeso. Alcanza una resistencia mecánica de 65 kg sobre milímetro cuadrado y una dureza de 175 a 200 HB. Es soldable y resiste bien las altas temperaturas. Es magnético y se utiliza en colectores de escape.